Comentábamos al inicio de este programa, le dábamos a conocer y desmenuzábamos un poco las cifras de contagio. ¿Por qué? Porque hoy sí, todavía es 20 de enero, es el día que marca el punto más alto de contagios diarios desde que se inició la pandemia, desde el primer caso de pandemia, que si no me falla la memoria fue un 3 de marzo, me parece, 3 de marzo del 2020. Bueno, da igual, desde entonces, 12.500 casos es lo más alto. Vamos a tomar contacto de inmediato con la doctora Elia Molina, ex ministra de Salud, diputada electa, militante del PPD. Elia, muy buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Hola, buenas noches, gracias por invitarme. Además me acuerdo, Elia, que aquí en Vía Pública conversamos cuando no había llegado ni de cerca aquí la pandemia, y el COVID era una cosa que pasaba allá lejos, no sé si China recién, y la entrevistamos y usted me trataba de explicar de qué se trataba, cómo estarán los coronavirus, que hay como 6 tipos, y estábamos todos tratando de entender. Bueno, es parte de nuestro emblema de todos los países, está aquí. ¿Cómo ve usted la realidad hoy de la realidad sanitaria? Bueno, lo primero que hay que decir es que no cabe ninguna duda que estamos frente a un número muy inusitado de casos, muy grande, lo cual de alguna manera era esperable dadas las características de la variable Omicron, que está circulando prácticamente en el 80-70% en Chile es Omicron. Todavía queda un 30% más o menos de la variable Delta, de la variante Delta, pero es de tan alta contagiosidad, 4 veces más contagiosa que las otras variables que hemos tenido circulando en el país, pero al parecer, y como se ha comportado de alguna manera en otros países, su virulencia, es decir, la capacidad de producir enfermedades graves, es menor. Y eso se ha visto dado que el aumento tan grande y tan rápido, explosivo de casos, no se ha visto acompañado en forma proporcional con un aumento de las hospitalizaciones, de los pacientes conectados a ventilador mecánico y al número de muertos. Pero igual hay bastantes pacientes hospitalizados y también todos los días hay un número de muertos. Lo que pasa es que ya hemos casi institucionalizado el hecho de que todos los días se mueran personas por COVID. Pero es un momento complejo, difícil, duro y difícil de manejar también. La virulencia que dice usted de esta variante es más baja y hay que sumarle a esa virtud, entre comillas, o a esa ventaja que nos da el virus, en este caso, el que además nos encuentra con un alto porcentaje de vacunación a la población chilena. Entonces, estos dos vectores favorecen a que no tengamos imágenes dramáticas en los hospitales. Es cierto, porque las vacunas que nos hemos colocado en Chile, Pfizer y Sinovac, son vacunas que son preferentemente efectivas en el ámbito de disminuir los casos graves, no así tan efectivas en reducir las posibilidades de contagio. Y eso está claro. Y por eso que es tan importante que las personas que aún no se han vacunado, que son más de 1 millón de personas en Chile que no tienen su esquema de vacunación completo, lo hagan lo antes posible, porque a pesar de que estos cuadros aparentemente no son tan graves, sin embargo, hay un porcentaje de contagiados que hace la enfermedad grave igual, un porcentaje más bajo. Pero cuando el número total, cuando el global es muy alto, ese porcentaje también puede significar muchos pacientes, puede haber colapso del sistema de salud y pueden haber aumento de las muertes, que es lo que está viendo Estados Unidos en este momento. Claro, porque si se dispara a niveles que nadie proyecta en Chile, si muchísimo más los casos, aunque sea bajo el porcentaje, si es mucho el N, ese porcentaje Exacto. Es un número alto también, por bajo que sea la representación del total. Así es, ese es el problema. Entonces, por eso es muy importante la transmisión del riesgo, porque cuando nosotros llevamos el tema del riesgo al individuo, a un individuo, pudiera ser que tuviera pocas posibilidades de hacer un cuadro grave, pero cuando miramos al conjunto, tal como usted dice, al N, estamos
pudiendo enfrentar nuevamente una catástrofe sanitaria como la que tuvimos el año pasado, donde tuvimos todos los sistemas de salud ocupados, los públicos, los privados, y hay que considerar además que tenemos ya una ocupación de camas críticas, no solamente de COVID, sino que de muchos casos rezagados, accidentes que han habido ahora con relación a las vacaciones, al fin de año, que requieren camas UCI. Y por otro lado, sabemos perfectamente, ¿no es cierto?, que nuestros equipos de salud están cansados, están muchos con licencia médica. Claro, La atención primaria que tenía un rol muy importante en la detección de casos, en el testeo y trazabilidad, también se le han retirado fondos. Entonces, yo creo que es un momento donde hay que repensar esto, y si bien uno lo tiende a ver con cierta benevolencia, sin embargo, creo que en el ministerio va a haber que hacer una reevaluación importante y pensar cómo abordar esto para evitar los colapsos de los sistemas de salud. ¿Usted ve alguna probabilidad cierta de que en el corto plazo haya un colapso en el sistema de salud? No sé si en el corto plazo. Mire, en esta pandemia hemos tenido muy pocas posibilidades de ser absolutos en nuestros juicios. Si yo digo creo esto, es creo, pero puede ser distinto, porque cuando hay tanto, por ejemplo, tanto Omicron circulando, es muy probable que pueda haber una nueva mutación y cambie el giro de la pandemia, por ejemplo. Por otro lado, tenemos hoy día 12.000 y tantos casos. Habíamos proyectado, junto con los matemáticos, las proyecciones de los modelos matemáticos, llegar a unos 15.000. Pero así como se están dando las cosas, probablemente podemos llegar a unos 20.000. Y eso no cabe duda que va a significar de alguna manera una posibilidad real de que el sistema de salud pueda colapsar. Y para eso tenemos que ser anticipatorios, no solamente en el ámbito de tener más camas críticas. Ahora hay alrededor de 250 o 270 camas críticas desocupadas, pero no es un número muy grande. Y por otro lado, tenemos que hacerle empeño, aunque es difícil, de poder sostener un sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento para evitar esta explosión de contagios. Eso le voy a preguntar, porque hay algunos que pusieron un tono de duda frente a las últimas medidas del Ministerio a bajar, por ejemplo, la cantidad de días de cuarentena a las personas que tengan un positivo, a poner, ¿cómo decirlo? No es que se terminara con el contacto estrecho, pero las personas pueden autorreportar y pueden mantenerse, hacerse un antígeno en sus casas y quedarse guardados sin necesariamente ir a hacerse un PCR que lo hace entrar en el sistema estadístico. ¿Usted estima que de alguna manera eso comparte con aquellos que creen que eso es un error, que puede perderse la trazabilidad, o cree que está bien? Porque lo contrario, algunos dicen es que mantener muchos días de cuarentena, cuando sabemos que hay muchos asintomáticos o que los que son sintomáticos no es tan grave, se parece más a un resfrío, sencillamente a la gente le puede perder el miedo o el respeto a la medida restrictiva. Entonces hay que ir ajustándola. ¿De qué escuela ustedes? Bueno, mire, aquí no es un tema de escuela, es un tema de sentido común. Yo creo que lo que ha dicho la ministra subrogante, que es una tremenda y gran epidemióloga que respeto y hemos trabajado juntas, es que es tan grande el número hoy día de contagiados que hacer un sistema de trazabilidad demasiado estricto es casi imposible. Yeah. Pero tampoco me parece que tengamos que dejar en manos de la comunidad, de las personas, todas las decisiones con respecto a poder identificar los contactos, reportar los contactos, identificar los días de confinamiento que tienen que tener, si se hacen o no se hacen un test de antígeno o se hacen una PCR. Creo que es un momento en que si vamos a entregar una parte importante de la trazabilidad y de detección de los contactos y aislamiento a la población, eso hay que hacerlo acompañando ese proceso desde el ministerio, desde la atención primaria, desde las secretarías regionales y ministeriales, de manera de que hayan protocolos muy claros
y que haya un sistema que, aunque no pueda abordar a toda la población, esté desarrollando muestreos permanentes para poder ir monitoreando, fiscalizando y evaluando qué está pasando con estos sistemas de monitoreo. A mí me genera bastante inquietud porque la población ha tenido harta dificultad para asumir el riesgo que tiene esta pandemia, no ha sido lo suficientemente respetuosa de todas las medidas de autocuidado. Basta salir a la calle, ver el mal uso de las mascarillas, ver cómo no se respeta la distancia física. Entonces, es un tema complejo, le vuelvo a decir, donde no hay una sola solución. Todos estos elementos en una pandemia hay que abordarlo en forma integral, ¿ah? Desde lo poblacional, desde los laboratorios, desde la comunicación de riesgo, desde el hacer protocolos muy claros y educación a la población. Entonces, creo que no se puede dejar todo el tema de detección, trazabilidad y aislamiento solo a la población. Creo que tiene que estar involucrado el Estado, porque el Estado es garante de la seguridad sanitaria de la población. Por lo tanto, no puede dejar un tema tan trascendente, tan importante, y que además puede ayudar muchísimo para evitar que siga aumentando y siga, porque estamos con una curva ascendente de casos, con una pendiente muy grande. Y nosotros, lo que se hablaba, ¿se acuerda usted al principio de aplanar la curva? Sí. Se trata de buscar todas las medidas posibles, y por eso se usaban las cuarentenas en ese momento, para que el aumento de casos, que se iba a producir igual, se fuera produciendo más lento, y así evitáramos la presión tan fuerte que se hace a los sistemas de salud y que ya están agotados, que ya no son los mismos del principio. Y en ese contexto tenemos que abordar con un criterio del día a día, del paso a paso. Yo creo que en general hemos sido súper exitosos en el tema de vacunación, y eso no cabe duda que es una fortaleza que tenemos como país, sobre todo dado que, a pesar de que todavía falta gente, tenemos un alto porcentaje de la población objetivo. Pero no solamente importa la población objetivo, sino que también el total de la población, porque hoy día que se pueden vacunar niños. Ahora, también Omicron ha mostrado bastante infección en niños, cosa que Delta y las otras variantes no demostraban tanta afinidad con la infancia. Elia Molina, por último, mañana conoceremos el gabinete del presidente electo. Sabemos que su partido va a estar, el PPD va a estar ahí formando parte, con lo cual es un conglomerado político nuevo, inédito en nuestro país. No sabemos ni cómo se va a llamar, si va a tener un nombre o no. Va a tener mucho que ver con lo que va a pasar, o aparentemente el presidente Boric, lo que hace esta conformación con el Partido Socialista, el PPD, el PR, el PL, es una forma de ir cerrando un trabajo con lo que va a ser las nuevas cámaras de diputados y senado. Pero yo voy para otro lado, porque usted va a ser diputada, pero usted conoce el ministerio porque lo dirigió. ¿Cómo se puede llegar en medio de esta pandemia, me refiero al cambio de gabinete y al ministro de Salud que vayan a nominar? Porque muchos trascendidos no sabemos quién es. ¿Cómo se puede entrar, sentarse y abordar ese tremendo portaaviones que es el Ministerio de Salud en medio de una pandemia? ¿Cómo puede? ¿Usted se imagina cuando la nombró la presidenta Bachelet haber asumido en un contexto como este? Bueno, la verdad es que el contexto es complejo, pero no cabe duda de que tenemos muchas lecciones aprendidas con respecto a lo que ha pasado, ¿no es cierto?, a lo que está pasando, a cómo ha funcionado las distintas estrategias en los distintos países que han sido más exitosos. Hay menos interrogantes que antes, porque cuando parte esta pandemia habían puras preguntas y pocas respuestas. Hoy día tenemos más respuestas, aunque todavía, como les decía yo, nada es absoluto y puede todo cambiar de un día para otro. Creo que el ministro que asuma, o ministra, va a tener que, primero que nada, rodearse de un equipo técnico de primer nivel, que tenga calle, que conozca la realidad poblacional de este país, que conozca la cultura y las distintas culturas, porque acá los mensajes así, urbi et orbi, no le llegan a todos igual. Todo va a depender del nivel educacional, de la etnia, del lugar geográfico donde vive.
etcétera. Entonces, creo que ¿Hasta quién? que llegue va a tener que hacer un diagnóstico y una planificación estratégica muy rápida, eso. Es que hay poco para tiempo, hacer una carta de navegación de cómo navegar, ¿no es cierto?, en este mar que si bien está con mucho oleaje y con muchas dificultades, pareciera que en algún minuto uno pudiera llegar a un puerto correcto. Y para que eso ocurra, como les digo, tiene que haber un trabajo en red donde toda la red de salud se integre, atención primaria, secundaria, terciaria, donde se optimicen todos los centros de diagnóstico y tratamiento, donde podamos delegar y que no todo esté llegando solamente a los hospitales o a la Seremi, que la atención primaria tenga un rol más importante. Y yo creo que de eso hay conciencia. Yo tengo mucha confianza en los salubristas de este país en general. Tenemos gente de primera, modelos para todo el resto del mundo. Mi pregunta, Elia, dada su experiencia, es hasta qué nivel ponerse a hacer cambios es prudente. Y hasta qué nivel no es conseguir que el concurso o que se mantengan personas que han trabajado en este gobierno en materia de salud para poder darle continuidad a las políticas y que no se empiece a innovar mucho, que puede ser peligroso. Los equipos técnicos no cambian. Cuando uno llega al ministerio, uno tiene un gabinete cercano que son sus asesores directos. Bueno, cada ministro tiene su equipo. A eso me refiero también con un equipo muy potente. El ministerio tiene un grupo importante de técnicos que están hace años, que no cambian con cada gobierno, cambian los subsecretarios y cambian los jefes de división nada más. Los equipos técnicos se mantienen, los que están hoy día estaban también en el gobierno. Pero se dice que cada cambio de gobierno cambia hasta más del 80% de los directores de hospitales. ¿No es cierto? A ver, en el ministerio solo cambian en general los jefes de división, que no llegan ni a 10 en el ministerio, cambian los jefes de confianza directa, los asesores, el subsecretario, los jefes de gabinete, cada subsecretario, porque es obvio. En los servicios de salud, en general, los directores de servicios de salud son elegidos por alta dirección pública, pero también son de relativa confianza el ministro. Entonces, el ministro evalúa a cada uno de los directores de servicio y si hay alguno que no le merece la confianza, claro, o que lo puede cambiar. Pero en general los directores de hospitales no cambian. Los equipos de jefaturas de los servicios de epidemiología, de medicina, de infectología no cambian. No es como en otras partes donde cambia todo. En nosotros, por lo menos en salud, yo no conozco los otros ministerios, pero cambian los secretarios regionales ministeriales también, porque son los que representan al ministro en las regiones. Por lo tanto, obviamente que los tiene que designar el ministro, no pueden haber sido de otro gobierno. Ahora, eso no quita que si uno encuentra que un Seremi es total, lo hace estupendo, uno elija el mismo Seremi. Pero en general los cuadros técnicos, los que realmente hacen la pega, los que hacen el seguimiento, el monitoreo, los que trabajan los protocolos, las normas, los que van cambiando y sugiriéndole al subsecretario y al ministro los cambios que hay que hacer en términos de los paso a paso o de cualquier otra estrategia que se vaya a usar, en general no cambian. Y por otro lado, a mí no me cabe ninguna duda que las catástrofes sanitarias son factores que habitualmente unen a las autoridades sobre un objetivo común, porque siempre hay que poner delante a la gente, delante la salud de las personas, y en eso no nos equivocamos. Los salubristas estamos todos mirando hacia ese mismo objetivo y sería muy, muy mala leche, y creo que no ha ocurrido eso en esta pandemia, que por razones políticas alguien esté haciendo o críticas infundadas o aportes negativos. Yo confío mucho en la salud pública de este país. Elia Molina, exministra de Salud, diputada electa y académica de la USACH. Muchísimas gracias. Que esté muy bien, Elia. Un gusto como siempre. Muchas gracias a ti. Cuídate mucho. Igualmente, buenas noches.